A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 en punto. Cine, viajes, literatura. O con Z o con S. Mi nombre es Salvador Velasco, profesor de literatura, aficionado al cine, coleccionista de ciudades. Trabajo en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Claremont McKenna College, aquí en el área de Los Ángeles. Y desde esta ciudad, meca del cine, poesía pura, La La Land, les mando un cordial saludo. Les recuerdo que estamos en su plataforma digital favorita. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Por favor, denos un like. Suscríbanse, que se los vamos a agradecer de todo corazón. Fernando, gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias. Hola, yo soy Fernando Velasco. Tengo una licenciatura en Ingeniería Química y también realicé algunos estudios de posgrado, aunque ninguno de ellos en el área de humanidades. Así que después de trabajar en la química real de productos cosméticos, me sumerjo en la narrativa de ficción corta, especialmente, aunque también me gusta mucho el cine, las series de televisión y las novelas. Les recordamos que somos Fernando Velasco con S y el profesor Z, Salvador Velasco con Z. Y bueno, como siempre lo hacemos, le damos las gracias a la pareja ideal de la radio, Omar y Argelia, por facilitarnos estas maravillosas instalaciones de sus estudios de grabación. También gracias a Carlitos Knight, nuestro director de cámaras. Ingeniero S, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese gran poeta portugués, Fernando Pessoa. Y también tendremos un par de invitados, incluyendo la ciudad de Lisboa. Tengo entendido que tú visitaste varias veces esa ciudad, profesor. Platícanos. Así es, mi estimado ingeniero S, y déjame decirte que es una de las ciudades más hermosas de lo que yo he visto en Europa, ¿no? De hecho, estamos viendo aquí en pantalla, pues, una panorámica de Lisboa, puerto y capital de Portugal, cuya fundación, fíjate, se remonta al año 1200 antes de Cristo por fenicios navegantes, aunque los autores clásicos le atribuyen la creación de Lisboa al mismísimo Ulises, ¿no? El héroe de la Odisea. Como sea, es una de las ciudades más hermosas de Europa, situada en medio de una bahía. La atraviesa el río Tajo, que es quizá el río más grande de la península ibérica, que como sabemos desemboca en el mar Atlántico. Y ahí termina o empieza la tierra, ¿no? Según se vea. Pues qué interesante. Mira, Carlitos nos tiene aquí una fotografía, por favor, lánzala, sobre Lisboa. Tú mismo tomaste esta fotografía. Sí, esta foto que tomé desde lo alto del castillo de San Jorge, pues mira, se puede abarcar, ¿no? Con una mirada las iglesias y palacetes de Lisboa, sus plazas y monumentos, sus tejados de color rojizo y laberínticas calles, y en la lejanía, ¿no? Cual espejo ahí, el estuario del Tajo. Fíjate, ingeniero S, que el casco antiguo de Lisboa está conformado por los distritos de Baixa, Chiado, Barrio Alto y Alfama. Lisboa, como Quebec y Valparaíso, es una ciudad que tiene una parte alta y una parte baja. Para ir al Barrio Alto tienes que subir por calles empinadas o tomar el histórico elevador, ¿no?, de Santa Justa. Es una ciudad realmente hermosa. Me imagino que está en tu lista, ¿no, ingeniero S? Claro que sí. Claro que sí, está en mi lista. Algún día me gustaría visitar Lisboa. Y mira, pues aquí tenemos otra fotografía tuya, precisamente con el poeta Fernando Pessoa. Sí, mira, ahí estoy con el poeta.
Pues esta estatua de bronce está ubicada en la terraza del Café A Brasileira en El Chiado, que es el barrio más bohemio de Lisboa. El Chiado se encuentra entre la Baixa y el barrio Alto. La obra es del escultor Lago Enríquez y fue realizada en 1988 y está hecha a tamaño natural. Fíjate, parece que el poeta le da la bienvenida, ¿no?, a los visitantes al café. Y bueno, están constantemente llegando los turistas para tomarse una fotografía con el poeta. Yo tuve que esperar un buen rato, ¿no?, para poder sentarme y conversar un rato ahí con Pessoa, tomarme esa fotografía. Y esa fotografía es del año 2006, fíjate, casi 20 años atrás, ¿no? 20 años atrás, pero regresaste nuevamente, ¿verdad? Sí, aquí tenemos otra fotografía en el mismo sí. lugar. Veámosla, por favor. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Y como ven, Pessoa está igualito a la última vez que lo saludé por allá en el año 2006. Ahora sí que al poeta el tiempo le hace lo que el viento a Juárez, ¿no?, como decimos en México. En cambio, bueno, yo ya luzco ahí algunas canitas en la barba, ¿no? Esta foto es del 2018. El tiempo pasa para todos, pero no para Pessoa, porque sospecho que Pessoa será y es de todos los tiempos. Y fíjate, ingeniero la mirada de Pessoa, que está mirando hacia la avenida que va hacia la Baixa, ¿no?, la parte baja de la ciudad, es una mirada ciertamente nostálgica, melancólica, y me parece que es asimismo la melancolía de toda Lisboa, ¿no? Esta ciudad orientada al mar, levantada sobre colinas, que es la reminiscencia de ese gran imperio marítimo que fue Portugal. Lisboa tiene una tonalidad y una atmósfera que solo se puede describir con una palabra portuguesa: saudade, saudade. Tristeza, soledad, melancolía, morriña, nostalgia, todo junto, ¿no? Fíjate que creo que hay algo que ilustra muy bien ese sentimiento de la saudade o saudade, los fados, que es la expresión musical por excelencia de Portugal. Esos fados son cantos que sumergen en la más viva nostalgia y resignación frente al fatum, esta palabra latina de donde se deriva fado, es decir, el destino que es inapelable en sus designios. Pues fíjate, profesor Z, que me permití realizar una investigación sobre este tema, sobre este género musical. Aquí tengo mis notas. A ver, mira, adelante, me interesa mucho. ¿Qué encontraste? Mira, encontré que los fados se originaron en Lisboa a principios del siglo XIX. Se cree que tiene influencias de varios estilos musicales, incluyendo música africana, brasileña y arábiga. Este género refleja la cultura de Portugal, especialmente por su rica historia marítima. El fado presenta a un solo cantante acompañado de la guitarra portuguesa, que es de 12 cuerdas, y una guitarra clásica, aunque hoy en día se incluyen otros instrumentos de cuerdas. Este género ha evolucionado y ya en los años de 1930 el fado ganó popularidad y se asoció a la clase trabajadora. Notables cantantes de fado, tales como Amália Rodríguez, contribuyeron a elevar este género al reconocimiento internacional. En la época actual, el fado continúa evolucionando, incorpora influencias contemporáneas mientras que mantiene sus raíces tradicionales. Finalmente, la UNESCO reconoció al fado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 2011. En la sesión de recomendaciones, profesor, me voy a permitir sugerirte un álbum con temas basados en la poesía de Fernando Pessoa. Muy bien. Bueno, pues entonces sigan con nosotros, ¿no?, hasta el final, donde vamos a hacer las recomendaciones que hacemos al final de cada episodio. Bueno, y ahora que mencionas el fado, me hiciste recordar Alfama, que es uno de los barrios más antiguos de Lisboa, que es la cuna del fado. Y ahí precisamente pues yo pasé unas veladas muy agradables escuchando fados. Y bueno, aquí menciono a quizá mi cantante favorita de fados, que es Marisa, ¿no? Que por cierto viene con mucha frecuencia a Los Ángeles. Así los amigos que estén en Los Ángeles, busquen, ¿no?, los conciertos de Marisa, que es una extraordinaria cantante de fados, ¿no?
Pues Marisa viene incluida en el disco que te voy a recomendar. Ah, maravilloso. Muy bonita canción, por cierto. Ingeniero Eh, ese, ¿tenemos invitados para este episodio? claro que sí, profesor Z, tenemos a dos invitados muy especiales ambos, pero antes de presentarlos, tenemos que decir algo. Decimos que pase la Con la maleta de los maleta de los libros. libros. Bien, pues tenemos a un primer invitado para que nos hable de Fernando Pessoa, el profesor Norman Valencia, a quien paso a presentar brevemente. Norman Valencia tiene una licenciatura en literatura por la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y un doctorado en portugués y español por la Universidad de Yale. Ha sido College Fellow en la Universidad de Harvard y trabajó como subdirector académico en el Instituto Cairo y Cuervo en Colombia. En la actualidad es profesor de español y portugués en el Claremont McKenna College, aquí en Los Ángeles. Bienvenido, Norman. Bueno, muchísimas gracias a los dos hermanos Velasco por la invitación. Hola Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador. Muchas Bueno, gracias. me da muchísimo gusto recibir a mi amigo y a mi colega. Trabajamos juntos en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Claremont McKenna College. Y bueno, Norman es especialista en literatura en América Latina y también tiene una especialidad en portugués. Es un gran conocedor de la literatura portuguesa. Así que me da muchísimo gusto que tengamos a Norman para hablarnos de Fernando Pessoa. Y yo creo que una buena manera de comenzar pues sería haciéndote la primera pregunta, Norman, que tiene que ver con el único libro que publicó Fernando Pessoa en portugués. Lo publicó en 1934, un año justo antes de su muerte, y el libro lleva por título Mensaje. ¿Mm? ¿Qué vamos a encontrar los lectores en este libro de Pessoa? Bueno, pues lo primero que yo le querría decir a los lectores es que Portugal fue uno de los grandes imperios de la historia. En los años finales de los 1400, 1500, 1600, los portugueses recorrieron toda África en sus costas, llegaron hasta India, hasta China, hasta Japón. Y en ese sentido, pues fue una de las naciones más importantes de Europa en esos siglos, ¿no? Y llegaron obviamente a América con Brasil. Entonces, Portugal tiene una historia realmente fabulosa, pero en la época de Pessoa, Portugal ya se había convertido en una nación un poco menor, secundaria, dentro de Europa. Entre otras, uno de los momentos álgidos de esa decadencia portuguesa, si se quiere, es la muerte de uno de sus reyes, don Sebastián, quien fue al norte de África a tratar de recolonizar tierras y desapareció. Y la muerte de ese rey fue un evento trágico que casi que marca el inicio de una gran decadencia portuguesa. Eh, Pessoa en su libro, que originalmente se iba a llamar Portugal, pero que él decidió que el título Mensaje era más apropiado, lo que quiere es un poco profetizar el regreso de Portugal, la idea de que Portugal se convertiría de nuevo en un gran país, en una gran nación europea. Uno de los símbolos de eso en Portugal es el regreso de don Sebastián. Don Sebastián volverá y Portugal se convertirá de nuevo en imperio. Será lo que los portugueses llaman el quinto imperio
un renacer de Portugal, básicamente. Y el libro habla de eso, habla de la historia portuguesa, habla de sus grandes símbolos, habla de algunas de las figuras importantes de su historia, por ejemplo, Ulises, quien supuestamente fundó a Lisboa, algunos de sus grandes escritores, como el padre Antonio Vieira, sus grandes momentos históricos, los grandes descubrimientos. Y finalmente, un llamado profético a que Portugal vuelva a ser una gran nación. Pero este llamado poético, Norman, esta visión de Pessoa, eh, de la emergencia del Quinto Imperio, está más bien eh, orientada hacia la idea de un imperio de orden espiritual, ¿no? Mucho más que material. Sí, sí, sí. Creo que esa es una idea que defiende Octavio Paz, entre otros. Pero sí, para Pessoa lo importante no es que Portugal vuelva a ser un gran imperio colonial y retome sus tierras, pues eso sería secundario. Para Pessoa lo importante es que Portugal renazca culturalmente, que sea una nación culturalmente de gran peso en Europa, ¿no? Eso es muchísimo más importante para él. Bueno, ¿qué te parece si les damos una probadita a nuestra audiencia? Si nos lees un poema de Fernando Pessoa y desde luego aprovechando tus conocimientos de portugués, pues en portugués, ¿no? Y luego quizá la traducción al español. Pero te escuchamos, Norman. Vamos a ver, ¿qué poema nos puedes leer? Bien, pues voy a leer el primer poema de Mensaje. Yo soy un poco más experto en Brasil y en el portugués de Brasil, pero estudié en Portugal también en algunos veranos. Entonces voy a leer este poema un poco con una aproximación al acento de Portugal y después les voy a leer una traducción que yo hice. Yo también he trabajado en traducción literaria y de poesía, eh, así que será mi traducción. Es el primer poema del libro que se llama El de los Castillos o dos Castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos, de Oriente a Ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde é afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal. Bien, y ahora leo mi traducción, el de los castillos. Europa yace, en sus codos se recuesta, de oriente a occidente yace mirando, y le toldan románticos cabellos, ojos griegos recordando. El codo izquierdo queda rezagado, el derecho en un ángulo dispuesto. Aquel dice Italia donde está posado, esta Inglaterra donde alejado, la mano sustenta en que se apoya el rostro. Observa con mirada esfíngica y fatal, a occidente, futuro del pasado. El rostro con que mira es Portugal. Bueno, y una explicación muy rápida. Aquí lo que hace Pessoa es que imagina a Europa como como un ser humano acostado, digamos, apoyado en sus codos. Europa es un continente un poco alargado, pero digamos que el final occidental de Europa es la península ibérica, España y Portugal es esta pequeña faja al final de la península ibérica. Y él va a decir que Europa es un gran cuerpo, pero el rostro con el que mira hacia Occidente, hacia el futuro, dice futuro de Occidente, Occidente, futuro del pasado, el rostro de Europa es Portugal. Entonces, esa cara, ese rostro que mira hacia el futuro es el Portugal que él añora, ¿no? Ese gran Portugal que renacerá y volverá a ser un gran imperio, en este caso más cultural. Muy bien, Norman. Pues una singular creación del poeta Pessoa fueron sus heterónimos. ¿Nos podrías hablar, por favor, un poco de los más importantes?
Sí, digamos, una de las primeras razones por las que uno se aproxima a Pessoa con gran interés es que él se multiplicó de una manera muy especial. Entonces, nosotros conocemos, estamos más familiarizados con la idea de seudónimo, de una persona que publica bajo otro nombre, pero Pessoa llevó a esto mucho más allá. Entonces, él lo que hizo fue que escribió textos y los publicó con otros nombres, pero esos otros nombres eran también personas. Él les imaginó biografías, les hizo horóscopos. Él estaba interesado en la astrología, por ejemplo, les hacía horóscopos, imaginaba cómo eran, les hacía biografías. Entonces eran prácticamente seres humanos. Además, tenían diferentes estilos. Entonces, es una creación impresionante, ¿no? Es un poeta que se divide en múltiples poetas con múltiples personalidades, muchos estilos, etcétera. Hoy en día, durante algunos años se pensaba que eran quizás unos 70 los heterónimos. Hoy los expertos dicen que puede haber hasta más de 130 heterónimos en Pessoa. Sin embargo, los más importantes en términos de poesía son tres. El primero es Alberto Caeiro. Alberto Caeiro es el maestro de todos los heterónimos. Eh, es un hombre muy sencillo que vivía en el campo, que se retiró, nació en Lisboa, pero se fue a vivir al campo y escribió una poesía sencilla y directa que a partir de las sensaciones era capaz de captar la esencia del mundo, lo más puro y esencial del mundo. Eh, Su poesía dice cosas como, el río es el río, no es lo que tú piensas del río, no es lo que te imaginas, no son las... El río es el río, el viento es el viento. Es ese tipo de poesía directa, esencial, la que hacía Alberto Caeiro, y él es el maestro de los otros poetas. Los otros dos heterónimos poéticos que mencionaría son Ricardo Reis. Ricardo Reis era un hombre más educado y también un poco más conservador. Era un monarquista que cuando Portugal se transforma en república decide dejar el país e irse a Brasil. Y es alguien que le encanta el pasado, entonces escribe una poesía neoclásica, una poesía que recuerda a los poetas latinos y griegos, especialmente a Horacio, que escribía un tipo de poesía relativamente corta, a veces romántica, usualmente a una amada, que se llaman odas. Entonces, Ricardo Reis es un poeta neolatino, neoclásico, tradicional, etcétera. Y el último sería Álvaro de Campos, que también es una persona educada, pero era un ingeniero que se formó supuestamente en Escocia, un ingeniero naval, algo muy importante en Portugal por su cercanía con el mar y la navegación. Pero Álvaro de Campos es el poeta más vanguardista, más radical, más atrevido y delirante, si se quiere. Y él inventó una escuela que él llamó sensacionismo, basado un poco en las ideas de Alberto Caeiro, que se basaba mucho en las sensaciones, pero su sensacionismo está dedicado a la idea de que hay que vivir las sensaciones más intensas posibles. Entonces su poesía es fuerte, delirante. Si los lectores algunas conocen a Vicente Huidobro, si han leído Altazor, recordarán que hay páginas en las que hay palabras en mayúsculas y gritos y exclamaciones. Eso se va a encontrar también en Álvaro de Campos, que es el poeta quizás más vanguardista y radical de los heterónimos. Y fíjate, qué interesante, Norman, saber que esos tres heterónimos están enterrados ahí junto a Pessoa, en el monasterio de los Jerónimos, ahí en Lisboa. Sí, 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 pues es una muestra de cómo los portugueses, pues hasta cierto punto se toman en serio esa creación de Pessoa y entienden que Pessoa quería generar una especie de realidad, ¿no? Con cierto humor, con cierta imaginación, pero son figuras de una realidad tan viva que incluso pues eso también merecen una tumba. Muy bien, Norman. Bueno, tenemos otra pregunta para ti y que está relacionada con
la gran cantidad de documentos, manuscritos que dejó inéditos el gran Fernando Pessoa. Se habla de un mítico baúl, ¿no? Que alberga miles y miles de documentos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Sabes si se están preparando nuevas ediciones de Pessoa? Si tenemos Pessoa para el siglo XXI, digamos, Pessoa para un buen rato todavía. Sí, claro que sí. Pues lo que se dice es que sí, que hay un mítico baúl o incluso varios baúles que llegan a tener hasta 25.000 documentos manuscritos por Pessoa o dactilografados, ¿no? Escritos a máquina. Pessoa publicó poco, pero escribió muchísimo. Y muchos de esos textos están escritos firmados por diferentes personas. Por eso es que hay tantos heterónimos, ¿no? Y heterónimos todavía por descubrir. Los académicos portugueses, y yo tengo el gusto de conocer a una persona que trabaja en eso, que se llama Jerónimo Pizarro, que es uno de los grandes investigadores en torno a la obra de Fernando Pessoa. Él es colombiano, pero ha trabajado muchísimo con Portugal. Están descubriendo constantemente nuevos documentos en esos archivos, los están clasificando, están encontrando esos nuevos heterónimos, nuevos nombres. Y a partir de esa clasificación, pues todavía se está imaginando cómo publicar esos textos, si se pueden convertir en libros, si se pueden agregar a las obras de Alberto Caeiro, de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis o del propio Fernando Pessoa, o si hay que trabajar con nuevos heterónimos y publicar esos textos. Entonces, sí, hay muchísimo material por descubrir, por clasificar y por publicar, y sin duda que gracias a esos archivos y el trabajo que están haciendo en Portugal, pues habrá Pessoa para rato. Bien, pues muchas gracias, Norman, por tus comentarios sobre este gran poeta, Pessoa. Y pues para terminar esta entrevista, por favor, háblanos de tu libro que publicaste en el año 2017, Retóricas del Poder y Nombres del Padre en la Literatura Latinoamericana. Ujú. Pues sí, bueno, uno de mis intereses siempre ha sido vincular el español y el portugués, vincular a América Latina con Brasil, que es una parte tan importante de América Latina, pero a veces pensamos que son como universos separados y a mí eso me parece una pérdida, en parte porque la cultura brasileña es un espectáculo, la literatura brasileña es excelente y no saber de ella es una pena. Entonces, este libro, primero que todo, hace trabajo comparativo entre textos de la América hispana y de Brasil, y se centra en la figura del padre, pero es una lectura un poco más política de la figura del padre. En América Latina tenemos muchísimos patriarcas, caudillos, dictadores, y muchas veces los interpretamos como si fueran una especie de padre de la nación. Y esa es una metáfora que quizás los analistas políticos, los científicos políticos dirían que no debería ser. Un líder no debería ser un padre, deberían ser figuras muy distintas. Pero es una metáfora que se repite, la del padre de la nación, la del el líder como padre. Y la literatura latinoamericana pues ha investigado esa metáfora y ha reflexionado y ha hecho grandes novelas. Quizás una de las mejores es una que yo estudio, que es Pedro Páramo, en la cual Pedro Páramo es el padre de todas las personas de un pueblo. Además de ser el líder, el caudillo, es también el padre literalmente de todos, ¿no? Entonces, esa investigación en torno al padre como una figura política me interesaba mucho y está presente en textos brasileños como Grandes Sertão-Veredas de João Guimarães Rosa, como Vidas Secas de Graciliano Ramos, y textos como Pedro Páramo y como Paradiso de José Lezama Lima, que son los 4 autores que yo trabajo en mi libro. Muy Bueno, es realmente recomendable este libro. Desde luego lo he leído con mucha atención y me parece muy fino, ¿no? El análisis que hiciste de Pedro Páramo y ese pueblo del que hablas, pues es el mítico Comala, ¿no? Eh, Está publicado en la editorial Iberoamericana, que es una editorial de mucho prestigio, así que invito a toda nuestra audiencia
para que busquen este libro del profesor Norman Valencia, ¿no? Mi amigo, mi colega en Claremont McKenna College, a quien les doy las gracias de corazón, ¿no? Por haber estado con nosotros y iluminarnos realmente, ¿no? Sobre la poesía de Fernando Pessoa. Muchas gracias, Bueno. Norman. Sí, muchas gracias a ustedes dos. Y pues yo no soy un gran experto en Pessoa, pero soy un apasionado, así que si puedo transmitir un poquito de esa pasión, de ese interés a quienes nos están viendo y oyendo, pues ojalá que sirva para aproximarlos a un gran poeta, un gran escritor. Muy Norman, bien. un abrazote. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Fragmento de Tabaquería de Álvaro de Campos. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quiénes son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente. Calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real. Cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes, con el del destino que conduce al carro de todo por la calle de nada. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida, y la hilera de trenes de un convoy desfila frente a mí y hay un largo silbido dentro de mi cráneo y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada. Hoy estoy perplejo como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. El guardador de rebaños de Alberto Caeiro. Hay metafísica bastante en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si me enfermara pensaría en eso. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué es lo que he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí, pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. Pero si Dios es los árboles y las flores, y los montes, y el rayo de luna y el sol, ¿para qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles, y montes, y sol, y rayo de luna. Porque si Él se hizo para que yo lo vea, sol, y rayo de luna, y flores, y árboles, y montes, si Él se me aparece como árboles y montes, y rayo de luna, y sol y flores, es que Él quiere que yo lo conozca como árboles y montes, y flores, y rayo de luna, y sol. Y por eso yo lo obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente, como quien abre los ojos y ve, y le llamo rayo de luna, y sol, y flores, y árboles, y montes. Y lo amo sin pensar en Él, y lo pienso viendo y oyendo, y ando con Él a toda hora. Todas las cartas de amor son ridículas, de Fernando Pessoa.
Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor sí que son ridículas. ¿Quién me diera el tiempo en que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. Fragmento 85 del libro del desasosiego de Bernardo Soares. Le he pedido tan poco a la vida, y ese mismo poco la vida me lo ha negado. Un haz de parte del sol, un campo, un poco de sosiego con un poco de pan. No pesarme mucho el conocer que existo y no exigir nada de los demás, ni exigir ellos nada de mí. Esto mismo me ha sido negado, como quien niega la limosna, no por falta de buenos sentimientos, sino para no tener que desabrocharse la chaqueta. Escribo triste en mi cuarto tranquilo, solo como siempre he estado, solo como siempre estaré. Y pienso si mi voz, aparentemente tan poca cosa, no encarna la sustancia de millares de voces, el hambre de decirse de millares de vidas, la paciencia de millares de voces como la mía, en el destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin resquicios. En estos momentos, mi corazón late más alto debido a mi conciencia de él. Vivo más porque vivo mayor. Siento en mi persona una fuerza religiosa, una especie de oración, una semejanza de clamor, pero la reacción contra mí me baja de la inteligencia. Me veo en el cuarto piso alto de la calle de los Doradores. Me siento con sueño. Miro sobre el papel medio escrito la vida vana sin belleza y el cigarro barato sobre el secante viejo. Aquí yo, en este cuarto piso, interpelando a la vida, haciendo prosa como los genios. Bravo, 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 maestro. bravo, maestro. Qué Bravo. gusto. Oye, no es lo mismo leer el poema que Verlo escucharlo actuado, interpretado, Exacto, y es sobre correcto, todo por sí. un actor, ¿no? De la calidad de Hamlet. Aquí nuestro hermano lo tenemos nuevamente en los estudios de Omar Argelia, ahora interpretando pues a este gran poeta que es Fernando Pessoa. Así que muchas gracias por esa maravillosa Gracias. interpretación. Me da gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el podcast a las 9 en punto. Y bueno, disfruté mucho hacer este personaje de Pessoa porque pues yo monté una obra sobre Fernando Pessoa hace varios años. Oye, por cierto, ¿cómo surgió la idea de personificar al poeta lusitano? Fue muy curioso. Estamos en el año 2007 en la ciudad de Colima. Yo trabajo en el Instituto de Cultura y un amigo, porque Fernando Pessoa resonaba ya a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿tienes un aire a Fernando Pessoa? Y yo, ¿en serio? ¿Cómo? A ver, déjame ver. Y ya vi fotos de Pessoa y dije, me puse los lentes redonditos y dije, no, sí le doy un aire. Entonces ya dije, bueno, y diseñé un proyecto y lo metí para una beca. Y me gané una beca de creación artística, de trayectoria artística en el 2007, meses después de presentar el proyecto.
Y entonces por 9 meses hicimos un monólogo. Por primera vez en mi vida me atreví a hacer un monólogo. O unipersonal, como se les empezó a llamar a los monólogos. Entonces, invité a un amigo, escritor, a que escribiera la parte como Jaime Velasco, hablando con el público. Yo como Jaime Velasco, pero a través de un amigo, César Anguiano, me escribió, ¿no? Entonces yo empiezo la obra como Jaime Velasco. Pero en el escenario disponemos como un cuarto de una casa de huéspedes y allá atrás soy Fernando Pessoa. Y juego, soy Jaime Velasco, soy Fernando Pessoa. Y entonces, bueno, con una musicalización muy particular, una iluminación, y el proyecto pues fue muy aplaudido en su estreno. Creo que tenemos ahí un par de imágenes, ¿no, Carlitos? De la publicidad que se hizo de la obra. A ver si las puedes lanzar. Ahí vamos a ver, ahí tenemos, ¿no? Vengando a Pessoa, unipersonal. Oye, pues sí te parece. Sí se parece, ¿no? Bueno, A ver qué piensa la audiencia. Yo creo que son igualitos, la verdad. No. Hay otra, creo que tenemos otra. Ahí está, mira qué bonita fotografía. Y bueno, Jaime, cuéntanos de qué se trata este unipersonal, ¿no? Vengando a Pessoa. Vengando a Pessoa. Bueno, justamente se trata de que Jaime Velasco, como un actor de provincia, un tanto echado atrás, porque pues de repente yo tuve un truene sentimental y entonces me repliego y estoy viviendo solo, y en ese proceso me identifiqué pues mucho con Pessoa porque vivió muchos años solo también él. Entonces de repente dijimos eso, bueno, vamos a ponerlos a los dos, a Jaime y a Pessoa, pero Pessoa solamente en el fondo, escribiendo, fumando, tomando, solo en su cuarto. De repente sí está en un bar, solo, tomando, escuchando música de fado. Y Jaime en el proscenio diciéndole al público, soy un actor, soy un cero a la izquierda, como Fernando Pessoa lo fue en su momento, porque la sociedad lo arrinconó en la miseria, a vivir en un cuartucho de huéspedes como un don nadie, ¿no? Y entonces me voy posesionando como Jaime Velasco de esa furia, y por eso es vengar a Pessoa, ¿no? Como decir, Pessoa es un genio, y a pesar de toda Lisboa, tuvo la capacidad de crear un sinfín de personajes. Para él la vida no era vida, para él la vida era la creación, y entonces crea más de 100 heterónimos, es decir, personas. Pessoa es persona en portugués. Y entonces, bueno, así va transcurriendo el monólogo, y Jaime Velasco en el fondo se queda silencioso y escuchamos poesía de Pessoa en off. Por eso, si volvemos a ver la foto, nos permitimos hacer un soundtrack con la banda sonora y la música y la poesía de Pessoa. Y ese disco quedó increíble. Y lo regalamos en Colima. ¿Qué te parece si vemos, creo que tenemos ahí, Carlitos, una pequeña secuencia de tu unipersonal, ¿no? Que está en tu canal de YouTube. Sí. Vamos a verlo, ¿no? Para que nuestra audiencia se dé una idea, ¿no? Del trabajo de Jaime Velasco interpretando a Pessoa. El poeta es un fingidor que finge constantemente, que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído, a leer sus lectores vienen, no los dos que él ha tenido, sino solo el que no tiene. Y así en la vida se mete, distrayendo a la razón, y gira el tren de juguete que se llama el corazón.
¡Bravo! Oye, muy bien. Pues Muy bien. justamente es el final del monólogo. Es una despedida de Pessoa. Digamos, sabemos que él muere a los 47 años de cirrosis hepática. Y entonces aquí yo lo quise hacer como una metáfora. Es decir, alguien que se eleva, que está entre el humo de una locomotora, pero como si estuviera en las nubes, porque es una ventana y se sostiene allí. Y entonces nos caen del cielo poemas de su baúl. Seguimos teniendo sorpresas y nuevos libros. Y es una infinidad de textos que nos dejó, que él sabía que iban a salir a la luz alguna vez. Y entonces, por algo los dejó, ¿no? Y justo que ha sucedido, pasan 10, 15 años y aparece un nuevo libro de Pessoa. Y seguro estoy que dentro de 10 años seguiremos teniendo. Y entonces, este es el momento final de la obra. Escuchamos un fado con Amália Rodríguez, Qué extraña forma de vida, que justamente fue lo que era Pessoa, ¿no? Alguien que tuvo una vida extraña. Le dicen el enigmático, ¿no? El fantasma de Lisboa. Oye, por cierto, Jaime, tú llevaste este trabajo a varias ciudades de México. ¿Cómo fue la reacción del público ante esta obra? Sí, hicimos un circuito en el 2016, Ujú. justo que sostuve este unipersonal por 8 años. Lo estrené en el 2008 y en el 2016 lo cerré haciendo este circuito por 8 estados del centro occidente de México. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Colima. Y entonces yo tenía el temor porque en Colima me conocen, ¿no? Tengo muchos años haciendo teatro. Pero de repente llegar a una ciudad de Zacatecas y sí tenía mi temorcito. Pero fíjate que no, que las funciones fueron como si estuviese en Colima. O sea, el público reaccionó en los momentos. En todas las provincias tenemos actores así resentidos, ¿no? Un poco, porque no se vive tan bien de la actuación. Damos pocas funciones en provincia. No estamos en una gran capital en donde hay funciones, temporadas de 500 representaciones. Acá nosotros con trabajo llegamos a la función número 10. Tú te puedes imaginar que en 8 años, ¿cuántas funciones piensas que pude dar en 8 años? Fueron 40. Pero fueron 40 que yo me sentí tan satisfecho que dije, esto se merece una placa. Y develamos una placa de 40 funciones. Y justo la develamos un 13 de junio, fecha de nacimiento de Pessoa, del 2016, en el Teatro Hidalgo, en Colima. Y la foto que vimos antes, donde estoy sentado junto a Pessoa, es la portada de nuestro cartel. Y entonces 8 años, 40 funciones. Sí, debo decir que a mí me tocó ver tu trabajo en Colima y bueno, yo te he visto interpretar a muchísimos personajes en el escenario, pero si me preguntaran cuál es una de tus mejores interpretaciones, pues yo diría mi hermano Jaime, mi brother, pues nació para interpretar a Pessoa en el escenario. Yo creo que esta es una de las mejores actuaciones que te he visto y creo que algo influye el hecho de que hay ciertos paralelismos de vida entre tú y Pessoa, ¿no? Y sobre todo el tema de la soledad, de Sí. dedicarse al teatro tantos años, así como Pessoa se dedicó a la poesía. Tal vez la diferencia es que, bueno, Pessoa le gustaba el cigarrito y le gustaba la bebida, ¿no? Y quizá, bueno, ahí A no. Jaime también. También, ¿verdad? Bueno, Pero cigarro quizá no sé. No, no al nivel de Pessoa, creo yo. Es que de Pero, repente vaya. los personajes que vaya uno desenvolviendo, si son personajes que fuman, que pipa, que esto, Ajá. pues de repente uno tiene que integrarlo. Pero de verdad yo no soy fumador ni bebedor. ni bebedor. Ya. Social un poco sí, pero siempre con limitado, Sí, ¿no? sí, muy bien. Pero sí, sí me posesioné de este personaje porque hazte de cuenta que justo esos años me pegó la soledad. Es en ese 2007 sí me pegó y yo tenía algunos años sin presentar ningún proyecto. Tenía como 3 años en la marginalidad teatralmente en Colima. Entonces me identifiqué. Además, Pessoa terminó a la única novia que tuvo
con la que pensó casarse, pero le dijo, ¿sabes qué? Lo mío es la literatura, lo mío es escribir y no puedo tener una vida de matrimonio. Y bueno, yo sí lo he intentado, he tenido uniones libres, pero no se me ha dado. No paso de 5 años y termino las relaciones. Y también a nivel familiar, pues estoy alejado de la familia. Ustedes están todos acá en Los Ángeles y yo en Colima por muchos años, solo. Entonces de repente esa identificación se pudo dar. Y también he renunciado a cosas por mi pasión teatral. Entonces en ese sentido sí hay una identificación. Sí, pero creo que ha valido la pena, la verdad. Verte Sí, en el felicidades por escenario. ese trabajo. Muchas De felicidades, toda una vida. Jaime. Y como es tradición, antes de finalizar este episodio, vamos a pasar a la recomendación de lectura a cargo del profesor Z. En esta ocasión voy a recomendar el libro de José Saramago titulado El año de la muerte de Ricardo Reich. Por ahí tenemos en pantalla la portada del libro. Se publicó en 1986 en español. Y bueno, a mí me parece que es una lectura muy interesante por varias razones, ¿no? ¿Cómo surge la acción de la novela? Bueno, Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, le envía un telegrama a Ricardo Reich, que vivía en Brasil en ese momento, y le dice, falleció Fernando Pessoa. Entonces, eso detona la acción. Ricardo Reich decide hacer el viaje transatlántico para regresar a Lisboa. Y va a encontrarse con una Lisboa onírica, una Lisboa poética, pero también en el contexto de un tiempo convulso, en el sentido de que estamos viendo la emergencia del nazismo en Alemania. Estamos hablando del año 1936, ¿no? Y también la instauración del Estado Novo, ¿no? Esa especie de dictadura del hombre fuerte de Portugal que es Salazar. Entonces, eso es un poco el contexto. Lo interesante, pues, son esas conversaciones que van a tener Ricardo Reich y Fernando Pessoa en esa poética maravillosamente dibujada por José Saramago. Y lo que me parece muy interesante es, ya hablamos aquí del ortónimo, que es el creador de estos personajes literarios, los heterónimos, pero lo que es muy interesante es como tienen vida propia, ¿no? En este caso, el ortónimo fallece antes que Ricardo Reich, ¿no? Entonces me parece una idea fabulosa. Así que esa es la recomendación que tengo para ustedes. El año de la muerte de Ricardo Reich, José Saramago, como ustedes saben, Premio Nobel de Literatura, portugués. Y también me gustaría decirles a los que tengan la oportunidad de viajar a Lisboa, pues que no dejen de visitar la Casa de los Picos, que es la sede de la Fundación José Saramago, y es un museo dedicado al novelista. Así que esa es mi recomendación. Oye, muy buena recomendación. Cuando supe que la ibas a hacer, conseguí el libro. Bueno, en formato audiolibro, lo empecé a escuchar. Son 15 horas la novela, pero yo, bueno, voy en la hora número 10. No me digas cómo termina. No. Fíjate que Saramago escribe muy bien. Claro. No, y déjenme decirles que hace justicia, porque Pessoa bien pudiera haber obtenido el Nobel si sigue publicando y vive más años, pero sin embargo eso se quedó pendiente y ya con Saramago se concreta el premio Nobel, porque le debíamos a Portugal ese Nobel, y Saramago es un escritor formidable y empezó a escribir ya grande. Entonces, bueno, es increíble cómo hace esta magia Saramago con la vida de Pessoa y sus heterónimos, ¿no? El año de la muerte de Ricardo Reich. Muy bien. Pues yo tengo otra recomendación. Muy bien, adelante. Mira, es del año 2013, que en ese año se cumplieron 125 años del nacimiento del poeta. Entonces les voy a recomendar un libro disco que se llama Fernando Pessoa, El Fado y el Alma Portuguesa, que es una compilación de 20 poemas hechos musicalizados con muy buenos intérpretes, incluyendo a Marisa, y que ustedes pueden encontrar una muestra en YouTube. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen para nuestra audiencia, ¿no?, las recomendaciones de este episodio, que vamos a terminar con otro video
otro video en el que nuevamente vamos a ver a Hamlet interpretando a Fernando Pessoa. Danos un poquito del contexto, ¿no? De este video que vamos a presentar. Sí, cómo no. Bueno, mi hermano Salvador con Z escribió a las 9 en punto. Uh-huh. Y el libro se presentó en Colima, porque justamente una editorial de allá lo imprimió. Entonces, en un restaurante llamado Akenaniche se hizo el acto de la presentación del libro. Yo participé con algunas cosas, sin embargo, no le quise decir a mi hermano que preparé un video especialmente para esa noche. Y es que Fernando Pessoa se presenta en Akenaniche para estar en el estreno del libro de Salvador Velasco. Pero como es Fernando Pessoa, pues tiene que ser en otra dimensión. Y entonces yo fui especialmente al restaurante de tarde, Pessoa solo, escribiendo, fumando, y entre sus manos tiene este libro. Y esa sorpresa creo que te gustó, ¿no? No, bueno, fue una noche mágica, la verdad. Tú no sabías nada. No, yo de no esto. sabía, fue una sorpresa y realmente sí me conmoví. Muchas gracias, hermano, Sí. de corazón. Yeah. Sí, entonces es lo que vamos a ver para cerrar este capítulo sobre Fernando Pessoa. Ese video que es, el poema se llama Lisboa Revisitada, atribuida al heterónimo Álvaro de Campos. Que es uno de los poemas más hermosos de Pessoa, en mi opinión. Bueno, Pues es hora de concluir. Como siempre, agradecemos que nos acompañe en estos podcasts de A las 9 en punto, cine, viajes y literatura. Los titulares de este podcast, un servidor Fernando Velasco con S y Salvador Velasco con Z. Síganos, ya lo saben, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Suscríbanse y denle un like a nuestro podcast. Muchas gracias de antemano. Y recuerden que tenemos una cita nuevamente la próxima ocasión para nuestro último episodio de la primera temporada. Y bueno, y el tema esta vez va a estar relacionado con ciudades, ¿no? Vamos a hablar de ciudades. Cada uno de nosotros va a hablar de sus ciudades favoritas. Así que no se lo pierdan. Será, por supuesto, a las 9 en punto. Corre video, Charlie. No quiero nada. Ya dije que no quiero nada. No me vengan con conclusiones. La única conclusión es morir. No me vengan con estéticas. No me hablen de moral. Aparten de aquí la metafísica. No me pregonen sistemas completos. No me alineen conquistas de las ciencias. De las ciencias, Dios mío, de las ciencias. De las ciencias, de las artes, de la civilización moderna. Qué mal hice a todos los dioses. Si poseen la verdad, guárdensela. Soy un técnico, pero tengo técnica solo dentro de la técnica. Fuera de eso soy loco, con todo el derecho a hacerlo. Con todo el derecho a hacerlo.
¿Oyeron? No me fastidien, por amor de Dios. Me querían casado, fútil, cotidiano y tributable. Me querían lo contrario de esto, lo contrario de cualquier cosa. Si yo fuese otra persona, les daría a todos gusto. Así como soy, tengan paciencia. Váyanse al diablo sin mí, o déjenme que me vaya al diablo solo. ¿Para qué hemos de ir juntos? No me toquen en el brazo. No me gusta que me toquen en el brazo. Quiero estar solo. Ya dije que soy un solitario. Ah, qué fastidio creer que sea de la compañía. Oh cielo azul, el mismo de mi infancia, eterna verdad vacía y perfecta. Oh suave tajo ancestral y mudo, pequeña verdad donde el cielo se refleja. Oh amargura revisitada, Lisboa de antaño de hoy. Nada me das, nada me quitas, nada eres que yo me sienta. Déjenme en paz, no tardo, yo nunca tardo. Y mientras tarda el abismo y el silencio, quiero estar solo. A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto.